Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Miss. Hola, Samantha. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Maricielo. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Espero se encuentren bien. Espero que cada uno de ustedes esté. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar ya la sesión del día de hoy hablando o revisando temas de razonamiento verbal. ¿Listo? ¿Cuáles son esos temas? Los que tienen en pantalla, que son los temas de sinonimia y antonimia contextual. ¿Ya? Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Profesora, sinónimos y antónimos, súper sencillo. Yo hago sus ejercicios súper rápido. Perfecto, ¿no? Pero ahora lo vamos a enmarcar dentro de la contextualidad, que también son iguales de sencillos. Ya. ¿Listo? Entonces, vamos revisando eso. Ya, a ver, un momentito, por favor. Listo. Todos hemos trabajado con sinónimos y antónimos alguna vez, ¿o no, chicos? ¿O no los conocemos? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Para no hacer mucho preámbulo de eso. Muy bien. Miren, lo que yo tengo aquí es un ejercicio para ubicar los sinónimos de las palabras que tengo, pero que voy a utilizar únicamente las letras que yo tengo en esa ruleta del lado derecho. Hola Luis, ¿cómo estás? Solamente debo utilizar esas letras y esa única vocal, que es la A, para formar la palabra. Tengo la palabra línea. ¿Cuál podría ser su sinónimo? Aarón. R. ¿Cuál sería el sinónimo? La palabra que sería el sinónimo de línea. Recto. Pero solamente tengo la A, no tengo la E. Isabel. Raya. Perdí mi lapicero. Por ahí debe estar. Ok. Raya. Muy bien, Isabel. Siguiente palabra que tengo ahí. Proyectil. Bala. A ver, Luis. Muy bien, Luis. Podar. De podar, chicos. Cortar. Ya, pero no tengo la O. Solo tengo la A, chicos. De podar, chicos, ¿cuál podría ser? A ver, pensemos. ¿Cuál podría ser de cortar? Perdón, de podar. Me han dicho cortar. Puede ser sí, pero por las letras y la única vocal que tengo ahí, no puedo utilizar cortar. ¿Cuál podría ser? Otro Tallar. sinónimo. Tallar. ¿Cuál es? Tallar. Por ahí. Talar. Limpiar. ¿Ya? Alba, muy bien. Alba, correcto. Listo. Por ahí, siguiente palabra, tengo tienda. Cantina. Cantina, pero no tengo la I. Bar. Bar. Pero una tienda, ¿puedo decir un bar? Bodega. Bodega puede ser, Luis, pero bodega tiene la O. Y yo no tengo O en mi Carpa. ruleta.
¿Cuál? Carpa puede ser. Carpa. Pero no tengo la E, la C, no tengo la C, chicos. Otro, ustedes pueden. Empieza con va, ya una pista. Va. ¿Con qué, Miss? ser bazar? Bazar. Abarrotes, ¿no? Ismael, por ahí. Bazar. Bazar, Abarrotes. correcto, bazar, muy bien. De extraña. Rara. Rara. Bien, María, muy bien. ¿Y de festividad? Fiesta. Fiesta. Sí, pero no tengo la F, no tengo la I, no tengo la E, no tengo la S. Descartado. Sí es su sinónimo, pero dentro de este juego. Feria. ¿Cuál? Feria. Festejo. Festejo. Sí es sinónimo, pero mi jueguito no me permite ello. A ver. Feriado. Ok, está bien, Ana. No hay problema, hija. ¿Cuál sería, chicos? Es más, les doy una pista. Cuando hay una fiesta de 15 años, en la tarjeta nos dicen, o siempre es habitual a asistir, incluso hay tiendas donde vamos y compramos vestidos, en el caso de las mujeres, y ternos en el caso de los caballeros. Vamos vestidos de Gala. 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 Correcto. Gala. Todas las opciones que ustedes me han dado en un momento son válidas, chicos. Sí son sinónimos, pueden funcionar como sinónimos, por supuesto. Pero ¿cuál ha sido tal vez la dificultad de esta diapositiva o de este juego? Es que únicamente debimos haber formado sinónimos utilizando lo que tenemos en la ruleta. Nada más. ¿Listo? Entonces, ahí nos hemos limitado. ¿Lo demás, profesora, funciona como sinónimos? Sí. Claro que sí. Entonces, chicos, ¿qué son los sinónimos? ¿Qué son los sinónimos, chicos? Son palabras con el mismo significado. Muy bien, Ana. Muy bien. Son palabras que van a compartir el mismo o parecido significado. Muy bien, entonces, los sinónimos son palabras, ¿no? Ahí lo tenemos, con significado parecido o semejante. Ahora, ¿ustedes sabían que los sinónimos responden también a una clasificación? ¿O no? ¿Sabían o no sabían? ¿Quién es? ¿Qué clasificaciones conocen de los sinónimos? ¿Alguna idea por ahí? Ya. Primera clasificación. Vamos a hablar de sinónimos absolutos, es decir, que si yo reemplazo la palabra por su sinónimo dentro del mismo contexto, mi mensaje se va a entender de la misma manera. Por ejemplo, yo les doy la oración. A ver, mi vecino tiene 4 burros. ¿Cuál sería el sinónimo de burros, chicos? Mi vecino tiene 4 Asnos. ¿Asnos? asnos. Listo. Burros y asnos son palabras sinónimas. Y si yo utilizo lo primero o utilizo lo segundo, mi oración va a seguir teniendo el mismo sentido, no se va a alterar porque se sigue entendiendo y informando de que yo estoy hablando de los animales que tiene mi vecino. Es absoluto. No se altera. Lo mismo, si yo les digo, ayer saqué a pasear a mi perro, ¿cuál será el sinónimo de perro? Una pregunta, ¿se puede utilizar nombres en el perro? No, porque estamos hablando de un nombre genérico. Sinónimo Animal. de perro. Ayer saqué a pasear a mi animal. Mascota.
Mascota, ya. Hay un sinónimo de Sabueso. perro, que es sabueso, muy bien. También can. No, can, profesor, en inglés, porque yo he visto eso en mis clases de inglés. No, chicos, ahí es can, es otra cosa. Pero can, no, yo tengo un can que es pastor alemán o un can que es de raza Shih Tzu, supongamos, a un perro. Entonces, si yo utilizo perro, si utilizo can, si utilizo sabueso, en realidad mi oración o el contexto en el cual yo lo utilice no va a tener ningún tipo de modificación ni cambio porque el mensaje se va a seguir entendiendo. Ay, profesora, eso pasa en todos los casos. Mentira, chicos, porque también voy a tener sinónimos relativos. Y los sinónimos relativos son aquellos que pese a ser o las palabras de manera independiente, pese a compartir el mismo significado, van a depender mucho del contexto en el que se utilicen. Por ejemplo, si yo les digo, la rama del árbol se rompió. Y yo sé que un sinónimo de romper es fracturar. Y yo digo, la rama del árbol se fracturó. Les pregunto, ¿utilizar fracturó y rompió en ese mismo contexto se entenderá? ¿Estará bien utilizado? No. No está bien utilizado, ¿no? Profesora, pero si el árbol no se fractura, la rama del árbol se va a romper, no se va a fracturar, profesora, y usted está hablando mal. O no me dirían eso. Sí, Claro, porque fractura se utiliza más Claro. para huesos. ¿No? No es dable, profesor. Se puede entender porque hay personas que lo utilizan de esa manera. Claro, se puede entender, pero no es correcto porque el mismo contexto de la oración no se presta a ese uso. Ahora, por ejemplo, la palabra irritado y la palabra inflamado también funcionan como sinónimos y yo los tengo en mi lista como palabras independientes. Pero si yo pongo la oración, ustedes me van a decir en cuál es correcto. Recuerden que irritado e inflamado son sinónimos, pero les voy a poner un mismo contexto. ¿Cuál es correcto? Luis, irritado, ingresó al salón. Luis, inflamado, ingresó al salón. Vendría a ser los dos? irritado, Miss. Irritado, por supuesto. Porque en ¿No? inflamado sonaría algo raro. Claro. Entonces, pese, y esos son sinónimos relativos. Su uso, su reemplazo va a depender, en este caso, del contexto en el que aparezca. Ya no es que, profesora, en cualquier oración yo puedo utilizar uno y el otro y al final se entiende. No funciona así. Depende mucho del contexto. Esos sinónimos son relativos, ¿correcto? Ahora, la tercera clasificación son los sinónimos graduales. ¿A qué se refiere esto? A que son sinónimos que se relacionan por su intensidad. Por ejemplo, risa y carcajada. Son sinónimos, pero son sinónimos graduales también. ¿Por qué? Porque uno es más intenso que el otro, ¿o no? Por ejemplo, por ahí me pueden decir, profesora, tristeza y depresión. ¿Son sinónimos? Por supuesto. Sinónimos graduales, porque hay uno es más intenso que, porque uno de los dos es más intenso que el otro. Por ejemplo, ¿qué más me podrían decir? Frío, gélido, profesora. Caliente, tórrido. ¿No? Y de esa manera. Entonces, los sinónimos se clasifican en estos tres. ¿Listo? Ahora. Aquí tengo un cuadrito para poder entenderlo. Miren, tengo tacaño, avaro y miserable. ¿Qué significan estas tres palabras? Porque recuerden que son sinónimos, comparten el mismo significado. Se refiere a aquella persona que escatima de manera excesiva en sus gastos, ¿no? O sea, hasta gastar 10 céntimos es como si estuviese gastando 1.000.000 de soles, ¿no? No es mucho de soltar, ¿no? Por ejemplo, algunos avaros viven pobremente y mueren millonarios. Perfecto. Además, tacaño, avaro, miserable son adjetivos calificativos.
¿ya? Porque yo puedo decir el tacaño de mi amigo no me quiso invitar a una cena. O el miserable de mi vecino no dio su cuota para la fiesta del barrio, ¿no? Son adjetivos calificativos. Ahora, cuando nosotros hablamos de sinonimia contextual, chicos, debemos tener en cuenta que, uno, el significado de la palabra de la cual nos están pidiendo colocarle un sinónimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta palabrita va a aparecer en una oración, tal vez en un pequeño párrafo, y va a influir mucho el contexto, es decir, el contenido de la oración, para yo poder determinarle un sinónimo. Ok, no te preocupes. Buenas noches. Yo necesito entender bien el contenido para luego yo poder decir allá, esta palabrita yo la puedo reemplazar por esta, con total normalidad. ¿Listo? Pero para eso necesito leer. Por eso es que ahí nos dice que la sinonimia contextual son palabras que comparten significados equivalentes. Aquellos ejercicios consisten en analizar minuciosamente la situación o el contexto de la oración. Yajaira, está bien, no te preocupes. Buenas noches, hija. Para deducir el significado que asume la palabra. ¿Listo? Yo tengo que leer, analizar, para luego decidir, porque una palabra, si tú le buscas un sinónimo, vas a tener muchas opciones. Pero entre esas opciones va a haber una que se va a adecuar con mayor precisión a lo que tú quieres transmitir. ¿Listo? Por ejemplo, tengo, Pablo reaccionó de manera súbita contra los médicos que demoraban en atenderlo. Súbita es la palabra resaltada y es a la cual yo le tengo que colocar un sinónimo. Tengo por opciones: imprevista, precipitada, encantadora y repentina. ¿Cuál de esas 4 palabras consideran ustedes que funcionaría como su sinónimo contextual, chicos? Precipitada. Repentina. ¿Cuál? Pablo reaccionó de manera súbita contra los médicos que demoraban en atenderlo. Lógicamente no me pueden decir, profesora, su sinónimo es encantadora, porque dice contra los médicos. Y si yo analizo la palabra encantadora, eso es pues, ¿no? Cuando uno se siente cómodo, ¿no? Comporta de una manera muy linda, porque está siendo tal vez recíproco con una muy buena atención. Pero no vas a reaccionar, pues no, de esa manera cuando te demoran en atender. Pónganse, ustedes van por un cólico muy fuerte y no los atienden, no van a ser encantadores de decirle, ay, doctor, por favor, ¿me puede atender? O señorita o enfermera, ¿me puede revisar? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ahí un sinónimo? Ya me lo habían dicho. Precipitada. A ver. Correcto. De manera precipitada. Se alteró y reaccionó, ¿no? Así como muchos cuando vamos al hospital, que por lo regular ahí suele ser así, ¿no? Uno va y tiene que esperar no sé cuánto tiempo para que recién vengan y nos den la atención que necesitamos. ¿Listo? Ahora, miren, yo aquí tengo 2 ejercicios para practicar sinonimia contextual. ¿Ya? La primera me dice, aquel rapto salió en todas las noticias de la ciudad, puesto que se trataba de un acontecimiento muy peligroso. La palabra a reemplazar ahí es rapto. ¿Cuál será su sinónimo más adecuado? Secuestro, romance, rehén, plagiar o acción. Secuestro. Secuestro. Secuestro, mis. Secuestro. Ya. A ver, un momento, por favor. Listo. Correcto, secuestro. Muy bien. Y en la número 2,
El policía se encontraba exhausto de luchar contra la injusticia de la localidad. ¿Agotado? Agotado. Agotado. Exhausto. Por supuesto, se encontraba, pero ya pidiendo Agotado. ahí, ajá, que le den chance un poquito de descansar, ¿no? Porque ya ha hecho tan bien su trabajo que se siente cansado, pues, ¿no? Está agotado ahí. Perfecto, entonces yo tengo que tener en cuenta el contenido general del todo el enunciado para luego poder dar una respuesta como tal, ¿correcto? Ahora, en cuanto a sinónimos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta tal vez por ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna hasta esta parte? Todo claro, Miss. Ya, por favor, si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Ahora, eso es por el lado de los sinónimos contextuales, ¿ya? Vamos a pasar a revisar ahora los antónimos contextuales. ¿Qué son los antónimos, chicos? Lo ¿Son contrario. palabras con diferente significado? Correcto, es lo contrario. Muy bien, lo contrario. Perfecto. La palabra antónimos deriva de dos bases griegas, que es ant, que significa opuesto, y onoma, que significa nombre, o sea, nombres opuestos, contrarios. ¿Listo? Entonces, los antónimos son aquellas palabras que van a compartir significados diferentes, significados opuestos, ¿correcto? Y al igual que los sinónimos, los antónimos también responden a una clasificación. Vamos a tener antónimos morfológicos. ¿Qué son los antónimos morfológicos? Aquellos que se van a formar a través del uso de prefijos. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de leal, chicos? Desleal, Miss. Correcto, desleal. Le agregamos únicamente un prefijo, que en este caso es el prefijo des, y automáticamente ya formé el antónimo. El antónimo de la palabra legal. Ilegal. Ilegal. Ilegal, correcto. Añadí únicamente el prefijo y ya formé el antónimo. A ver, el antónimo de la palabra normal. Anormal. 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 Normal, perfecto. Le agregué el prefijo a y formé ya el antónimo. A esos antónimos como ilegal, desleal, anormal y otros más que se forman con prefijos se les conoce como antónimos morfológicos. ¿Listo? Morfológicos. Los antónimos lexicales son los que también abundan bastante, ya que son aquellos que nosotros utilizamos regularmente para marcar el antónimo de. No comparten palabras como si yo les dijese, a ver, antónimo de arriba. ¿Cuál es? Abajo. 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 Antónimo de ancho, Delgado. Angosto. angosto, ¿no? Etcétera. Entonces, son términos diferentes. Se marcan antónimos, por supuesto, feliz, triste, profesora, amargo, dulce, profesora. Entre amargo y dulce no hay ningún, si yo comparo la escritura de ambas palabras, no voy a encontrar pues la mitad de la palabra que se escribe igual en ambos casos, ¿no? Son palabras distintas, que son antónimas también, lógicamente. Y también voy a tener antónimos graduales. Lo mismo, van a tener una relación de oposición por intensidad, ¿ya? Por intensidad. Por ejemplo, ¿no? El antónimo de frío, ¿cuál es? Caliente. Calor. Caliente, claro. El antónimo de blanco, Negro. negro, profesora. Intensidad, ¿no? Entonces, uno es más fuerte que el otro, ¿no? Son graduales, ¿no? Entonces, de esta manera. A ver. A ver, un momentito. Listo.
Entonces, lo manejamos de esa forma. Ya, vamos avanzando entonces. A ver. Por ejemplo, ¿no? Y aquí tengo un cuadrito también, el que dice el siguiente, tacaño y generoso. ¿Ya? Tacaño y generoso. Son palabras antónimas, ¿correcto? Sinónimos de tacaño son avaro, mezquino, cicatero y miserable. Y los antónimos serían desprendido, dadivoso, caritativo, altruista, generoso. Ya, entonces ahí tal vez hay algunos términos para el diccionario personal de ustedes. Ya no le voy a decir tacaño a mi amigo, profesora, le diré cicatero de ahora en adelante. Válido porque te estás refiriendo a que esa persona es de las que les cuesta, ¿no? Soltar un poco, vamos a decirlo así, ¿no? Les cuesta. Entonces, vamos a ir revisando eso a continuación vamos a ir viendo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí. Ahora, la antonimia contextual, ¿ya? Son palabras que, al igual que en el caso de los sinónimos, yo debo tener en cuenta el contexto, ¿ya? Pero lógicamente mi respuesta ya no va a ser una palabra que comparta significado con, sino que le dé la contra. O sea, si mi oración me plantea que le busque antónimo contextual a la palabra cobarde, ¿cuál podría ser una posible respuesta de antónimo de cobarde? Valiente. Valiente, listo. Muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, el alpinista fue muy bizarro al cruzar los Alpes sin ninguna equipación, ni oxígeno. ¿Cuál será ahí la posible respuesta, chicos? Raro. Raro. El alpinista fue muy raro al cruzar los Alpes sin ninguna equipación ni oxígeno. ¿Estará bien ahí? Cobarde. Valiente. Pregunta. ¿Qué es bizarro? Valiente. Bizarro es una persona valiente, atrevida, intrépida, ¿no? ¿Y cuál sería su antónimo contextual entonces? ¿Valiente sería mi respuesta en ese ejercicio? Cobarde. Cobarde, claro, porque a mí me están pidiendo antónimo. Si me dijesen sinónimo, ahí sí, pues marcaría valiente, ¿no? Porque sí es su sinónimo. Pero no me están pidiendo sinónimo, me están pidiendo antónimo. ¿Listo? Vamos aquí. Elija la alternativa correcta, dice. Es un devoto a nuestro partido. Ahora se ha convertido en un detractor. Las palabras a las cuales yo le debo buscar su antónimo es a devoto y a detractor. ¿Cuál podría ser mi alternativa, chicos? ¿La sé? Piadoso, denigrador. A ver, denigrador es alguien que habla mal de ti, ¿ah? Y detractor también. Entonces, detractor y denigrador no podrían ser antónimos, serían sinónimos. La B. La B. Impío y panegírico. Ya. ¿Con cuál nos quedamos, chicos? Ahí sus compañeras nos están dando dos posibles respuestas. ¿Cuál será? La B. ¿Cuál? ¿La B?
Sí, la B, Miss. Ya, por ahí me dicen la B. ¿Qué opinan los demás? Impío y panegírico. ¿Será esa? Miss, la C. La C. La C pareciese, ¿no? Pero como les digo, yo estoy buscando antónimos. Ojo, no estoy buscando sinónimos. Si yo buscara sinónimos, probablemente la C podría ser una opción, si fuesen sinónimos. Pero yo estoy buscando antónimos. Entonces, la C como que queda descartado. Mi respuesta puede estar en la A, en la B, en la D o en la E. En la E. En la E, a ver, infeliz y enemigo. A ver, era un devoto, era un infeliz a nuestro partido, ahora se ha convertido en un enemigo. Pero enemigo y detractor no son antónimos. Funcionarían como sinónimos. Entonces, como que por ahí también la E se retira. Recuerden, estoy buscando antónimos y los antónimos son palabras opuestas. Entonces, mi respuesta está entre la A, la B o la D. Ya voy quedándome con alternativas más reducidas. Miss, ¿sería la A? La A, la D me dicen. A ver, vamos por la D, ¿ya? ¿Qué dice la D? La D dice opuesto y alabanza. Pero a ver, yo lo leo, ¿ya? Era un opuesto a nuestro partido. Ahora se ha convertido en un alabanza. ¿Tendrá sentido, chicos? ¿En un alabanza? No. Ah, ya. Descartado. Porque así no hablamos. ¿O sí? No hablamos así. Entonces, la D, descartado. ¿La A o la B? La A, Miss, la A. Era un hostil en nuestro partido. Ahora se ha convertido en un encomiador. Correcto. Muy bien, un encomiador. Listo. Muy bien. 2. Bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues, como los dioses, quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancial. ¿Cuál será ahí la respuesta, chicos? La E. La Quiero encontrar la muerte en tu divina sustancia, amargura. Ya, la E me dicen. La A. Ya, tengo opción E. La A me dicen, a ver, bríndame tus labios que deseo probar la angustia que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la vida en tu divina. Pero vida se relaciona con ser inmortal, pues chicos, porque alguien inmortal es alguien que no muere, alguien que tiene vida. Entonces la A descartada. Listo, nos quedamos entonces con la alternativa E. La E. ¿Cuál se opone a esa decisión? La E. La E también, ok. Y en la número 3, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. ¿Cuál será? Forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. ¿Cuál será el antónimo? La E, furtiva asociada. Clandestina. ¿Qué es clandestino, chicos? O clandestina. ¿Qué es? ¿Qué es lo clandestino? Lo ilegal. Lo ilegal, lo oculto, ¿o no?
Lo que se hace en las sombras, Sí. que nadie lo sepa, que nadie La lo D. vea. Claro. No, eso es La algo D. clandestino. ¿Ah? Profesora, yo tengo un negocio, no tengo licencia porque no he sacado mi licencia. Es algo que yo realizo en la clandestinidad de mi hogar. Ah, ya, es algo que tú lo estás haciendo de manera oculta, ¿no? Que no quieres que se sepa. Isabel, levantaste la manito, hija, se te escapó. No, se escapó que está fallando mi celular. Ay, ya, hija, está bien. Maricielo, dime. La D. La D, Maricielo, aquí también Lady me dice la D. A ver, ¿qué es la D? Legal y reunida. Ujú. Ay, correcto. A ver, vamos a ver. Ujú. Clandestino es algo ilegal, oculto, etcétera. Correcto, ¿no? Su antónimo sería algo que ya es legal, visible, que lo pueden ver sin temor alguno a que les reprochen o les digan algo, los acusen, los metan en problemas. Y de repartida es algo que está en distintos lugares, ¿no? En mi ciudad, profesor, en cada distrito hay tal, la misma franquicia, pero está así, en todos los lugares, ¿no? Y ya su antónimo sería algo que está reunido. Correcto. Entonces, vamos a tener en cuenta ello. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Por ahí, tal vez. Todo bien. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Espera un ratito. Ah, no. Ya. Vamos a revisar lo siguiente, ¿ya? A ver un momento. Ah, ya. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Lo pueden ver o tienen problemas ahí? Tal vez porque su compañera no lo puede ver. Sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se ve, Ana? A ver, confírmame si ya te cargó. No vi, no se ve. Dios. A ver. Ahora sí mi se ve. ¿Ya? Ah, listo. Ya lo iba a dejar de compartir para volverlo a compartir. Ya. Listo. Gracias, Daya. Vidal también, ok. Muy bien. Vamos con la pregunta 1. Estos son ejercicios de sinónimos, ¿ya? Por favor, de sinónimos. 1. El progreso del país depende de la idiosincrasia de su pueblo. ¿Cuál de las 5 alternativas puede funcionar como su antónimo, chicos? Avance historia, crecimiento grupo, incremento multitud, desarrollo gente, impulso nación. Ojo, cuando nosotros desarrollamos ejercicios de este tipo, es recomendable que tengan diccionarios, ¿ya? Ya sea físico o les sugeriría que si lo van a utilizar en el celular, busquen el diccionario de la RAE, ya de la Real Academia Española. Hay un diccionario que es virtual, que les va a dar definiciones más precisas, ¿ya? Porque por ahí no me vayan a estar buscando en Wikipedia o en otras páginas de dudosa procedencia, por favor, ¿ya? Bien, chicos, ¿cuál podría ser el sinónimo de progreso y de pueblo respectivamente? ¿En cuál de las opciones que tenemos en ese ejercicio? Avance historia, crecimiento grupo, incremento multitud, desarrollo gente, impulso nación. ¿Cuál será? ¿La E? La E. El impulso del país depende de la idiosincrasia de su nación. Ya puede funcionar si nos quedamos con la E o alguien se opone y tiene otra respuesta, chicos. Sí, con la D. También la E, se quedan con la E, La C. con la C La se C. quedan por ahí. Con la E también,
Lady me dice con la D. El desarrollo del país depende de la idiosincrasia de su gente. Ya, la D o la E. Se los limito ahí. ¿Cuál de los dos tiene mayor precisión, chicos? ¿La D o la E? El desarrollo, La E. el impulso del país depende de la idiosincrasia de su gente. La D, Miss. Recuerden que la palabra a reemplazar es pueblo. Por lo tanto, mi respuesta va a ser la alternativa D. Muy bien. Sigo aquí. La tirria con la que observó la escena provocó el juzgamiento. ¿Cuál podría ser la respuesta ahí? La animadversión opacó, diatriba opacó, felicidad postergó, cólera originó, desidia tuvo. La E. Desidia y tuvo, ¿ya? Desidia y tuvo tengo por ahí. La desidia con la que observó la escena provocó el juzgamiento. La desidia con la que observó la escena tuvo el juzgamiento. ¿Tuvo el juzgamiento? La D. No, Miss. La D. Parecía, ¿no? Pero porque La tuvo D. y provocó podrían funcionar, pero ahí tenemos sinónimos relativos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. La cólera con la que observó la escena originó el La juzgamiento. D. Listo, correcto. Ahora sí. Seguimos avanzando. 3. Los filósofos de hoy se han permitido clasificar a los de ayer en función de su tiempo, de sus ideas y tendencias. ¿Cuál sería el sinónimo de filósofos y de ideas, chicos? La C. La C. Intelectuales y sueños. A ver. Los intelectuales de hoy se han permitido clasificar a los de ayer en función de su tiempo, de sus sueños y tendencias. Pero los filósofos soñaban nada más, chicos. Las ideas son sueños. ¿Podrían funcionar como sueños tus ideas? No exactamente. Ah, La D. ¿cuál? ¿B? La D. B. La D. D. La D de duende. A ver. Los pensadores de hoy se han permitido clasificar a los de ayer en función de su tiempo, de sus ilusiones y tendencias. Ilusiones, dentro de ese contexto, ¿podrían funcionar como sinónimo de ideas? No, Miss. Ilusiones como que no se presta. La C y la D descartados, entonces. ¿Cuál será? ¿La B? Los ideólogos de hoy se han permitido clasificar a los de ayer en función de su tiempo, de sus concepciones y tendencias. Ajá. Ahora sí, esto de aquí se presta muchísimo mejor. Muy bien. B. Vamos a la 4. Desde la cima divisó la silueta de la ciudad. ¿Sus sinónimos, chicos? La A. La A, Miss. La A. Sencillo, ¿no? Claro. Eso lo han sacado, seguro más por la segunda palabra. Correcto. Muy bien. Muy bien, vamos. 5. De la palabra en mayúscula, Antonio se abandonó al vicio y a la concupiscencia. Antonio se abandonó al vicio y a la concupiscencia. A la B. A la barraganería, A la C. pero dice Antonio se abandonó al vicio y a la deporte. A la A la- C condicional. La E. deporte, A descartado. la E. Expresión de A la gramaticalidad. E.
a la fe confesional, pero dice que se abandonó al vicio, ¿ah? O sea, y los vicios no son buenos. Se abandonó al vicio. Pero si yo hablo de A la fe, miopía. la fe no es mala. La A. Se abandonó al vicio y a la voluptuosidad. Claro, profesora, pero ¿por qué voluptuosidad? Ustedes han buscado por si acaso ahorita qué significa concupiscencia. ¿No lo han buscado? Mire, el término concupiscencia alude a la persona o al ser que es muy activo o tiene un deseo desenfrenado por el contacto físico o carnal, ¿ya? Entonces Antonio se abandona al vicio, que puede ser el licor, el cigarro, etcétera, o drogas, pero también se abandona y se entrega por completo a este apetito voraz carnal. Y la voluptuosidad también refiere a lo mismo, a ese deseo exagerado o excesivo que se tiene con relación a eso. ¿Ya? 6. Después de haberse arrogado el liderazgo político, nunca aceptó haber irrogado la dignidad del pueblo. ¿Cuáles podrían funcionar como sinónimos en ese contexto de arrogado y de irrogado? ¿La B? Después de haberse atribuido el liderazgo político, nunca aceptó haber perjudicado la dignidad del pueblo. Ya, la B. ¿Coincidimos todos en qué es la B o alguien tiene otra alternativa o posible solución? La C. La C. Después de haberse dañado el liderazgo político, nunca aceptó haber mejorado la dignidad del pueblo. Nunca aceptó, o sea, pero es alguien. Esa persona ha tomado ese liderazgo, entonces como que la C no guarda relación. Correcto, en este caso, ¿no? Sería la alternativa B, se ha atribuido. Así como hay partidos políticos o grupos en los que siempre no hay uno que quiere hacerse dueño de, ¿no? Yo líder, yo comando, yo dirijo, yo guío, yo hago, ¿no? Y los demás me siguen, ¿no? Eso es en eso se enmarca la oración, ¿no? Después de haberse atribuido solito o solita el liderazgo, porque nadie le dijo, tú vas a ser la cabeza del grupo, ¿no? Solito toma esa rienda, solito se autoproclama líder, y en esa acción también hace o perjudica, pues, ¿no? Justamente lo que es el pueblo, ¿no? Si es que hablamos ya de un marco político, tal vez. ¿Listo? Vamos aquí. La alegoría de la peste, donde un mal alevoso se apodera de toda la ciudad, presente las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana, e inexorable y extrae de la historia un mensaje de humanismo. ¿Cuál sería la respuesta o en este caso el sinónimo contextual de esas dos palabras que están en negrita? ¿La A? La B. La A, la B, a ver. La ícono. La ícono. Ahí. No. Descartado. La A, descartado. La E. La E, la leyenda de la peste, donde un mal alevoso se apodera de toda la ciudad, presente las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable y extrae de la historia un mensaje. Pero la leyenda. La leyenda de una gota tiene un toque de ficción también en ciertas partes, ¿ah? Pero la peste no es o no ha sido una leyenda, es un hecho histórico. Entonces, como que por ahí leyenda queda descartado. La D. La D, la representación de la peste, donde un mal pérfido
se apodera de toda la ciudad presente de las diversas actitudes de los hombres ante el hecho de la muerte cotidiana e inexorable. Pérfido, muy bien. Profesora, ¿qué es pérfido? O sea, es una enfermedad traicionera. ¿Por qué? Porque no avisó. De hecho, ninguna enfermedad avisa, ¿no? Excepto la excepción de la gripe, que como que poquito a poco vamos sintiéndonos un poquito mal, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Pero en este caso, así como el COVID, ¿no? ¿De dónde nosotros íbamos a imaginar que nos iban a terminar encerrando en nuestras casas 2 años, ¿no? O sea, fue un mal que llegó a la vida del hombre a modo de traición, vamos a decirlo así, porque una peculiaridad de la traición justamente es que no nos avisa a qué hora ni cuándo va a llegar. Listo. Vamos ahora con la 8. Voy a resaltarlo aquí. Aquí está. 8. Ha sido moda en otro tiempo el poner en ridículo la idea del amor súbito o, como suele decirse, concebido a primera vista. El amor nacido de una primera impresión. Sí, pero tanto las personas reflexivas como las que se dejan fácilmente arrastrar por una rápida impresión sentimental han creído siempre en su existencia. ¿Cuál funciona mejor como sinónimo de moda? Uso, costumbre, boga, novedad, hábito. La boga. Boga, Hábito. Costumbre. hábito, Costumbre. ya. A ver. Hábito. Ha sido hábito en otro tiempo el poner en ridículo la idea del amor súbito o, como suele decirse, concebido a primera vista, el amor nacido de una primera impresión. Ha sido hábito, o sea, ha sido algo que siempre se ha visto de esa manera, ¿no? Ay, el amor a primera vista, hábito, pero hábito, a ver, ¿qué es hábito, chicos? Hábito es aquello que se usa o se hace todos los días, como por ejemplo despertarnos a la misma hora, cepillarnos, desayunar, salir al trabajo, volver a almorzar o ir a almorzar, continuar con la rutina laboral hasta la hora de salida, agarrar carro y volver a tu casa. Y eso es de todos los días. Eso es un hábito. Pero la moda ha sido un hábito, o perdón, ese pensamiento podría ser hábito o ser considerado un hábito. ¿Podría ser respuesta? Podría. Pero hay una palabrita que es un poquito más precisa incluso. Costumbre. Costumbre. Claro, ha sido costumbre. En poner en ridículo, ¿no? Ay, me enamoré a primera vista y se reían, ¿no? ¿Cómo te vas a enamorar a primera vista? ¿No? Y venían ahí las burlas. Aquí, el poeta exhibe claramente un estilo gongorino. Bueno, aquí ya está alineado un poquito a literatura, ¿ya? Luis de Góngora fue un personaje del culteranismo, ¿ya? Y justamente desarrolla su estilo gongoriano, porque es de Góngora, ¿no? A raíz de su apellido es que se le atribuye su propio estilo, gongorino. Entonces, lógicamente, bajo ese orden, bajo esa dirección, en este ejemplo, que es la número 9, sería pues el culterano, ¿no? Existe un estilo culterano. ¿Por qué? Porque es parte de la corriente literaria al que pertenece este autor Luis de Góngora, que al final también tuvo bastante inclinación por la religión, les comento. Dice, basta hojear algunas revistas o detenerse en los avisos de la televisión para convencerse que usan a la mujer como símbolo. ¿Cuál podría ser el sinónimo de esa, en ese caso, de símbolo? Emblema. Figura. ¿Cuál?
Emblema. Emblema, a ver. Basta ojear con algunas revistas o detenerse en los avisos de la televisión para convencerse que usan a la mujer como un emblema. Claro, ¿no? Porque el símbolo es un signo no verbal, al igual que el emblema. ¿No? Muy bien, correcto. En este caso, a ver, un momento, por favor. Ya está, ahora sí. Emblema, correcto. Bien, esto en cuanto a sinónimos, ¿ya? Recuerden, los sinónimos son palabras que comparten el mismo o parecido significado, mientras que los antónimos son opuestos. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente y ahora sí vamos a hacer un poquito más rápidos. Bastante sencillo está este jueguito para que un poquito soltarnos. Ahí tenemos las palabras y lo que tenemos que ubicar son sus antónimos. Pueden empezar por la palabra que se les haga más sencilla, si así lo prefieren. A mí únicamente díganme, profesora, de tal palabra su antónimo es tal y yo lo ubico. ¿Correcto? Los escucho, chicos. Luz, Luz, oscuridad. oscuridad. Ya, listo. Luz, oscuridad. Esconder. Vamos, chicos. Pequeño, grande. Pequeño, grande. A ver, ¿dónde está? Pequeño, grande, grande. ¿Dónde está grande? Acá está. Listo. Aceptar, rechazar. Ya, aceptar, Noche. rechazar. ¿Dónde está Vivir, rechazar? fallecer. ¿Cuál? Justo. Vivir, fallecer. Fallecer, ¿dónde está fallecer? Azul. Ya. Fallecer, ¿en dónde lo llevo? Vivir. Vivir, listo. ¿Qué más? Guerra, Noche, frío. día. Ay, Noche, ayer, día. ay, anoche, día. A ver, un momentito. Noche, día. Ya, listo. Por ahí me han dicho. Guerra, Triste paz. felicidad. Ya, guerra, paz. me han dicho. Dime. Vidente, ciego. Ya, Sucio, vidente, limpio, ciego. Miss. Sucio, limpio. Triste felicidad. Justo. Ya. Sucio, limpio. Ya. Mis, inferioridad. Ahí está, vidente, me has dicho. Ya, ahí Superioridad. está. ¿Cuál? Mis, inferioridad y superioridad. Eso, muy bien, Luis. Listo. Justo. Injusto y justo. Ya, listo. Esconder, buscar. Triste felicidad. Esconder, buscar. Mis. Esconder, buscar. ¿Dónde está? Me han dicho de triste. Ahí Buscar, esconder, contento. buscar. buscar morado. Ya está, buscar, esconder, listo. Cerca, Cerca, lejano, Miss. lejano. Ya, cerca, listo. Meterse, Triste, pescar. ¿Cuál? Triste, contento. Ya, Mentiroso, sincero. pero sincero, listo. Horrible, feo. Horrible, bello, listo. Meterse. Aburrimiento, diversión. Listo. Facilidad, dificultad. Listo. Orgulloso, Permanecer, avergonzado. cambiar. Listo, chicos. Muy bien. A ver, vamos a enviar. Correcto, chicos. Muy bien. Entonces, miren, ahí hemos revisado un poquito más lo que son los antónimos, ¿correcto? Entonces, ya con ambos ejercicios, como que ya le hemos, tal vez hemos practicado más y se nos va a hacer mucho más sencillo el momento de poder efectuar nuestros ejercicios. ¿Dudas, preguntas, consultas, tal vez, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Aunque yo tuve un poco de dificultad del internet, Miss, pero bueno, sí entendí. Ya, igual la clase es grabada, luego lo pueden revisar tal vez cuando tengan más estabilidad en la red. No se preocupen, chicos. ¿Ya? Ya. Muy bien, chicos, cuídense entonces, ya pueden ir a cenar.
Ya que tengan bonita semana, chicos. Hasta la próxima clase. Ok, mi, gracias. Chicos, buenas noches. Chao, chao.